Bueno, vamos a empezar la mesa de los Tuber Melanosporum 2023. Para nosotros siempre es un momento emocionante después de toda la selección durante lo que es el otoño y parte del invierno de todos los libros. Luego el jurado, cuando ya salen los 5 finalistas, se centran en con ellos. Prácticamente desde el mes de diciembre hasta mitad febrero, que se hace la deliberación, están ahí a tope con los libros, y tenerlos aquí y ya conocerlos personalmente para nosotros es una gran satisfacción. Para presentar esta mesa sí que tengo que hacer un cambio de look. Eres la única. No se hizo a propósito, pero de todos los 5 finalistas hay 4 que son de Euskadi, de la Chapela Noir. Entonces casi que tengo que llevar una chapela para presentar esta mesa. Yo creo que la Chapela Noir está gozando de muy buena salud y pronosticamos un muy buen futuro con todo lo que tenemos aquí. Mercedes está allí al lado, no es de la Chapela Noir, pero ella es rural. Del sur de Euskadi. Ella es rural noir y esta tarde también le daremos su voz, con que nosotros muy contentos de tener esta Chapela Noir aquí con todos nosotros. Ahora, María José os lo presenta y bueno, muchas gracias a Jon Sistiaga por poder conectarte por el Zoom con nosotros y a los 4 que tenemos aquí presentes. Muy bien. Oye, sí, agradeceros el ser finalista del premio y joder, ya siento no poder estar allí, pero bueno, ha sido cuando las cosas son imposibles, son imposibles. No sé si me gusta, Jorge, más tu look de Van Morrison o el de Sabino Arana, pero porque estás estupendo con los dos. He estado practicando en las presentaciones, ya practicaba, me han dicho que al final me la ponía bastante bien, con que no sé yo, pero bueno. Muy bien, os dejo con María José. Buenos días. Yo voy a presentaros la mesa de los Tubers 2023. Esta mesa que vamos a disfrutar ahora está formada por los finalistas del premio Tuber Melanosporum, que alcanza este año la 7ª edición. Participan Jon Sistiaga, Óscar Beltrán Otalora, Mercedes Rodrigo, José Francisco Alonso y Perú Cámara. Y modera nuestra compañera Izaskun Pérez de Cárcamo. Jon Sistiaga ha disculpado su asistencia, pero bueno, ya vemos que lo tenemos aquí atrás. Izaskun Pérez de Cárcamo es la moderadora. Nació en Vitoria, pero tras 15 años viviendo en Vallibona, es una vecina más de esta comarca del Sport. Estudió Historia del Arte y es un amante de la literatura. Es miembro del jurado del premio Tuber Melanosporum y ha sido ya varias veces moderadora de las anteriores ediciones de Morella Negra. Hoy guiará esta mesa para sacar de cada escritor novel todos los secretos más ocultos de cada libro, y nos consta que cada libro ha sido leído por su parte con ojos críticos y también con mucho cariño. José Francisco Alonso, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Deusto. Nació en Bilbao y vive y trabaja como profesor de filosofía en Valladolid. Es partidario de una novela negra cercana, sin violencia expresa y de contenido social. Utiliza la gastronomía y el humor como armas narrativas. Su primera novela, Pístola a la bilbaína, aparte de ser finalista como Tuber Melanosporum, también fue finalista del premio IQE Negro 2022 en Cartagena Negra. Ya tiene una segunda novela editada con nombre también gastronómico, 1000 hojas de jamón. Óscar Beltrán de Otalora, nacido en Vitoria y tras estudiar periodismo se incorporó a la redacción del periódico El Correo. En los años 90 empezó a trabajar en la sección de política del diario bilbaíno, en la que se dedicó en exclusiva a informar sobre terrorismo, tanto en el de ETA como en el de los grupos yihadistas. En 2008 fue premiado por la Fundación Víctimas del Terrorismo por su información del atentado que ese año arrasó el cuartel de la Guardia Civil de Legutio, Álava, en el que falleció el agente José Manuel Piñuel.
En 2018 participó en la cobertura de las informaciones sobre la disolución de ETA en la entrega de sus arsenales. En la actualidad es director de desarrollo editorial del Grupo Vocento en Madrid. Perú Cámara, Portugalete, 1978. Es profesor de inglés, de educación secundaria. Tras licenciarse en Bellas Artes por la rama audiovisual en la UPV-EU, trabajó durante años en televisión hasta que descubrió su vocación en la docencia. Amante del cine y de la literatura. Galerna es su primera novela, un thriller repleto de acción que transcurre en una sola noche de tormenta en la ciudad de San Sebastián y que protagonizan un forense, una bióloga marina y un miembro de la Arsancha. Mercedes Rodrigo Alonso nació en Burgos, ciudad donde reside y trabaja como profesora de lengua y literatura en un instituto público. Se licenció en Filología Hispánica e Inglesa en la Universidad de Valladolid y posteriormente también en Teoría de Literatura y Literatura Comparada. Ha sido alumna de la Escuela Municipal de Teatro de Burgos y ha participado en varios talleres de escritura creativa. Desde pequeña le sedujeron las palabras y las historias bien contadas. Comenzó escribiendo relatos y microrelatos que han sido publicados en libros colectivos y de los que ha ganado varios premios. Jon Sistiaga, escritor y periodista español. Es conocido por su trabajo como corresponsal extranjero en lugares de alta conflictividad como Ruanda, Irlanda del Norte, Kosovo o Irak, entre otros. Se licenció en periodismo, doctorándose en Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco. A lo largo de su trayectoria ha trabajado para medios como Telecinco, Cadena SER y Cuatro. En reconocimiento a su labor periodística, Sistiaga ha ganado premios como el Ortega y Gasset o los Reporteros sin Fronteras. En lo literario publicó en 2004 el ensayo Ninguna guerra se parece a otra. Purgatorio es su primera incursión en la narrativa. Ya podéis empezar. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con Jon, que se tendrá que ir dentro de poquito. Entonces, para ganar tiempo, porque no tenemos mucho, tenemos una hora más o menos para todos, no vamos a hacer sinopsis, que cada uno ya la puede leer en la parte de atrás de los libros, pero sí que una cosa que me gustaría, porque me parece que tienen en común las 5 novelas, es que este año tienen todas un comienzo muy potente. Entonces, empezaremos con cada uno por ese pasillo para adentrarnos en las novelas. Entonces, en el caso de Jon, Purgatorio, también otra cosa, los títulos todos son muy concretos y nos hablan de lo que pasa dentro, pero muy claro, ¿no? Con Purgatorio tenemos un primer capítulo en el que ya nos dices quién es el asesino, ¿no? Tenemos a Josu Echeveste, que confiesa ser un asesino. En el pasado fue miembro de un comando de la organización, de una organización terrorista, y le da por querer confesar. Va a mandar unas cartas y nos cuentas por qué lo has puesto en esa tesitura y por qué un primer capítulo así, ya diciéndonos el desenlace normalmente, ¿no? Sí, es verdad, Izaskun, que es como romper cualquier regla de la ortodoxia de la novela negra, ¿no? Decir en el primer renglón el protagonista es el asesino. Ya te deja un poco así de, bueno, pues ya no hay el thriller, no tiene la tensión esa de al final saber qué va a pasar o quién es el malo. Pero bueno, supongo que esto es fruto de que es mi primera novela de ficción, ya tengo otros libros publicados, pero siempre son ensayos, y que como periodista siempre he tenido un enorme respeto por los lectores o espectadores, ¿no? Y entonces quería hacer una novela en la que quería que se mantuviesen en tensión, aunque supiesen quién era el malo. Pero lo que quería era hacer una novela negra, un thriller, o mejor dicho, recurrir a la ficción para contar cosas, y en esto Óscar me va a entender muy bien, que nos habían estado vedadas durante mucho tiempo, no solo a los ciudadanos de Euskadi, sino incluso a los periodistas. Es decir, han pasado ya 10 años de la disolución de ETA, casi 15 o casi un poquito más de 15 del último asesinato,
ya está madura la sociedad vasca para entender una serie de relatos, y sobre todo ya estamos maduros los periodistas que teníamos acceso a información que no podíamos contar, a secretos que estaban en nuestras libretas, escondidos, que no eran ficción, pero que escritos y bien escritos podía ser un relato absoluto de ficción, porque en Euskadi durante muchos años la realidad la superó y todo lo que se podía contar podía haber pasado. Entonces necesitaba tener un personaje que fuera verosímil y que quisiera contar todo lo que había hecho desde el remordimiento y desde la penitencia. A partir de ahí, como dices, él manda una serie de cartas a las personas que cree implicadas en sus actos criminales, ¿no? O que han sido víctimas de sus actos criminales. Sí, en concreto manda 3 a el que era su compañero de comando cuando de joven entró en la organización, a la hija de la persona que secuestró y mató, y a un comisario, al comisario Ignacio Sánchez, ¿verdad? ¿Por qué les manda estas cartas? Bueno, él decide mandar estas 3 cartas primero y con todo el dolor a la hija de su víctima, que es con la que de verdad necesita entablar contacto y confesarse, ¿no? Luego manda otra carta a su compañero de comando para que haga lo mismo que él. Hay que decir que el compañero de comando es un tipo muy bien conectado y colocado en la sociedad vasca actual, y por supuesto no tiene ninguna necesidad ni ganas, ni ha hecho el tránsito ético que ha hecho el protagonista de decir que todo lo que hizo estuvo mal y que matar estuvo mal, ¿no? Él, sin embargo, ahora está muy bien colocado y no piensa renunciar a su vida. Algo que, por otra parte, pasa en Euskadi bastante a menudo y todos los conocemos, ¿no? Todos aquellos que estuvieron en aquella mierda que fue el terrorismo, muchos de ellos que se han ido de rositas y que no han pagado por sus culpas, ¿no? Ni siquiera por lo que votaron o apoyaron, sino por lo que hicieron. Y una tercera carta, y esto es un melón interesante, cada vez que presento el libro, es al policía comisario que lo persiguió en su momento, que no consiguió demostrar su culpabilidad y detenerlo, pero que entonces utilizaba las tácticas habituales en los años 70, 80 y a principios de los 90 en muchos cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de policía, que era la tortura. Esto, cada vez que lo cuento, hace que muchos lectores se sorprendan, porque este es un tipo de violencia del que no se ha hablado apenas, o se ha intentado ocultar, porque la violencia de ETA lo sobrepasaba todo, ¿no? Pero meter un personaje que también está haciendo su propio tránsito interior desde la culpabilidad de haber utilizado la tortura a la actual situación en la que vive y en la actual Euskadi en la que él se siente uno más, es interesante, porque creo que es uno de los siguientes pasos que todavía quedan en Euskadi por dar. El reconocer que hubo una violencia por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que generaron un pozo en mucha gente que todavía pervive y que es imposible de explicar si no hablan ellos, porque la Ley de Secretos Oficiales del Estado, que data del año 68, una ley que la dictadura se hace para protegerse a sí misma, todavía sigue en funcionamiento y no nos permite saber qué ocurrió en lugares como el cuartel de Inchaurrondo en los 80 y en los 90, o en otros sitios, ¿no? Entonces, la novela tiene muchas lecturas, se puede leer como un thriller y como una novela negra de qué va a pasar al final, ¿no? De qué van a hacer todos los receptarios de esas cartas, y luego para la gente que somos de Euskadi, y Óscar, Perú, José Francisco lo entenderán también, tiene muchas más capas de lectura, porque hay muchas, digamos, bombas de relojería colocadas en el subtexto de este libro, que hace que cualquiera que sea de Euskadi esté tratando incluso de identificar si algunos de los personajes se parecen sospechosamente a personas, algunas de ellas todavía vivas, que han marcado desde la invisibilidad la actualidad de Euskadi en aquellos años. La verdad es que con estas cartas consigues que todos se tengan que mirar en el espejo, todos tengan que reflexionar. Es un libro que hay acción, evidentemente, pero sobre todo hay conversaciones, hay mogollón de reflexiones. Es un libro, como una novela muy psicológica. Y luego, por otra parte, hay otra línea temporal, porque estamos en el presente, con eso que se desata cuando Josu envía estas cartas, ¿no? Que cada uno tiene que ver cómo reacciona, qué hace. Es que, bueno,
léanla, señores, entonces sabrán lo que pasa. Pero también hay otra línea temporal que es, Josu va escribiendo un diario, quiere contar todo lo de su pasado y se alternan los capítulos con la narración del secuestro. O sea, Josu, poeta como alias, cuando estaba en la organización, Josu y su compañero Sigor lo que hacen es secuestrar a un empresario, a Imanol Azcárate, porque no quiere pagar el impuesto revolucionario. Entonces, se alternan con la narración de los 15 días que dura ese secuestro, cómo se genera una relación entre uno de los terroristas de Poeta con Azcárate, cómo juegan a las cartas, cómo hablan, cómo le permite escribir, que luego se guarda esos papeles y se los quiere dar a la hija, ¿no? Tú has estado en mogollón de conflictos, ya lo dices, ya has puesto el nombre de la organización, no has querido poner ETA, aunque es evidente, donde se desarrolla en el País Vasco, todos tenemos que es claro, ¿vale? Pero tú has querido poner la organización porque todo lo que has vivido en otros terrorismos te han hecho crear esta novela. Has puesto frases reales de mucha gente que has conocido, ¿verdad? Sí, voy a ver si no me enrollo mucho, Izaskun, porque tendremos 10 minutos cada uno y estamos alargando. Pero la obra es producto de mi propia experiencia personal. En mi caso, o sea, podía escribirlo cualquiera que haya vivido en aquella Euskadi. Y yo tengo 55 años, mi vida ha sido atravesada desde que nací a la vez que la organización terrorista, en la misma ciudad donde cometieron el primer atentado. Toda mi vida ha pasado entre titulares sobre lo que hacía ETA o mi vida se ha visto interrumpida pues, por manifestaciones, atentados, controles policiales, lo que sea, ¿no? Luego mi vida profesional además me ha llevado también a tratar el terrorismo desde el punto de vista periodístico. Es curioso que los que hacíamos ETA, esto lo sabe Beltrán, nos incluían dentro de la sección de política, con lo cual implícitamente todos sabíamos que aquello era una violencia que la colocábamos en el lado de la política, dentro de los propios periódicos, ¿no? Y luego me dediqué a viajar y no solo a cubrir conflictos o guerras, sino además conflictos de baja intensidad. Al final este libro es una reflexión sobre los patrones que llevan a gente, normalmente mayores, personas mayores, y que están en despachos de universidades, de abogados, de parlamentos, a convencer a una juventud supuestamente idealista de que ha llegado el momento de empezar a matar por la causa, sea religiosa, política, étnica, la que sea. Entonces el libro está trufado también de comentarios reales que metidos en este libro, donde yo pongo organización y no pongo ETA, obviamente es ETA, pero pongo organización porque por boca de muchos de los que pasan por purgatorio hablan antiguos terroristas del IRA, miembros de las organizaciones paramilitares norirlandesas, guerrilleros de las FARC, yihadistas palestinos, genocidas hutus, talibanes, puestos en boca de los personajes de purgatorio, no extrañan. ¿Por qué? Porque los patrones son los mismos. Las justificaciones éticas para utilizar la violencia son las mismas. En las selvas de Colombia o en las montañas de Afganistán o en los valles ruandeses, me da igual, en las carreteras norirlandesas. Tienen las mismas justificaciones. Entonces, ponerle en boca de todos estos lo mismo que dicen otros en otros lados cuando hablan de matar no es un acto heroico o no hay nada romántico en asesinar. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Josu Echeveste? ¿O lo está diciendo un terrorista paramilitar norirlandés? Bueno, no voy a descubrirlo, pero está trufado de frases reales de otras latitudes, con lo cual purgatorio, y por eso elegí este título, es el tránsito que muy pocos hacen una vez que son capaces de matar para darse cuenta de la perversión de sus actos. Y purgatorio es un alegato contra todos aquellos que en Euskadi todavía no han hecho ese tránsito ético y moral de decir, y me da igual, en cualquier cultura, no hace falta tener el quinto mandamiento, en cualquier cultura, cualquiera y cualquier religión, matar está mal. Y si no te das cuenta, aunque después, como dices Izaskun, en este juego de espejos, es que todavía no has hecho ese tránsito moral y todavía no eres la persona ética que quizás un día fuiste.
pero has suspendido tu humanidad desde el momento que matas o justificas el asesinato. Dicho esto, yo creo que voy a dejar ya espacio porque yo también me tengo que ir. Lo sentimos, espacio. ¿verdad? Pero dejadme deciros, Mercedes, Óscar, Teru, José Francisco, de verdad, que gane el mejor. Me hubiera encantado estar ahí, comerme todas las trufas del mundo. A Óscar le veré dentro de poco, así que me traes el premio, si eso, ¿vale? Lo dais. Oye, chicos, Sí, que es muchas una gracias. lástima no poder seguir, pero que tenemos que dejar sitio a los demás. Eso, por eso. Bueno. Venga, ha sido un placer, de verdad. Igual, Siento no John. poder estar ahí, pero la vida me ha comido. Venga. Otro día vienes, nos cuentas más anécdotas, porque se quedan muchas cosas ahí que contar, como tu excursión al Zulo que sale en el libro, cosas así. Ya nos las contarás. Existe. Hay muchas existe. cosas Los dos turnos que salen he estado dentro. Entonces, sabes que tienes que venir un día a hablar de tu libro, ¿no? Y léanla y así sabrán de lo que hablamos, que merece la pena, de verdad. Y Venga, se chicos, sorprenderán a hasta sí luego. mismos, ¿eh? Vale. Agur. Agur. Agur a todos. Venga, que gane el mejor. Agur. Hay que seguir, ¿eh? Tenemos poquito tiempo para todos y todos necesitan hablar de su libro. Igual empezamos por mi derecha, voy a buscar la ficha, aquí, un asunto rural. Como he dicho, no vamos a invertir tiempo en la sinopsis porque ya lo cuentan ellos según hablamos. El comienzo es que es directo, o sea, el estilo de Mercedes es directo, sin florituras. Entonces, ¿cómo empieza? Pues ya el sargento Demetrio, ayer viendo a Mariano muchos dijeron, este es Demetrio. El sargento Demetrio está frente a una fosa de Purín en la que hay un cadáver. Demetrio, pobre, no puede aguantarlo, vomita porque además reconoce el cadáver. Estamos en un pueblo pequeño, Cortezuelo, y suceden una serie de cosas en las que los personajes también todos se conocen. Es como si pasara aquí en Morella. Tú eso es lo que querías conseguir, ¿verdad? El que se crean esas relaciones. Sí, bueno, primero, como ha dicho María José cuando me ha presentado, yo venía de escribir relato corto. Entonces, el primer capítulo de la novela me lo planteé como si fuera un relato corto. Yo quería que las cosas importantes de la novela estuvieran incluidas en el primer capítulo. Estuvieran prácticamente todos los personajes, por supuesto el protagonista, la víctima, las relaciones que se establecen entre ellos, o sea que casi el micromundo que es Cortezuelo estuviera representado un poco en el primer capítulo, ¿no? Y luego es verdad que quería fijarme, poner la lupa un poco en un pueblo pequeño, ¿no? ¿Qué pasaría si en una comunidad pequeña en la que todos se conocen, incluso son parientes, tienen relaciones familiares o íntimas, de repente ocurriera un asesinato y no solo la víctima, sino probablemente el asesino estuvieran entre ellos y fueran incluso, pues eso, amigos o conocidos del pueblo, ¿no? ¿Qué le sucede a esa comunidad pequeña en el transcurso de la investigación y qué le sucede al investigador principal, que también es del pueblo, ¿no? Sí, empieza primero, él tiene sus propios problemas, pero es que encima dices que no me veo capaz, porque encima esos son mis vecinos, mis amigos. Empiezan a salir ahí cosillas. Sí, el pobre Demetrio. Pobre Demetrio. Bueno, Demetrio yo me lo planteé, es un antihéroe, ¿no? Es un señor, es un guardia civil, es un sargento rural que además pues está al final de su carrera, está pensando en la jubilación, está enfermo y él no sabe de cuánta gravedad es la enfermedad, ¿no? Y si va a poder dejarle terminar la investigación. Entonces, él no quiere, por circunstancias personales y luego por lo que es investigar a sus vecinos, ¿no? No quiere quitarse del medio como sea y lo primero que quiere es decirle, además a su buen amigo de toda la vida, al comandante, que él no, que traigan a un listo de Madrid que se lo soluciona en 2 patadas. Pero cuando se lo traen, entonces no le gusta mucha gracia. nada, no, porque es un estirado. Y entonces le manda mucho, le dice que es un anárquico con los papeles, que no hace bien su trabajo, que es verdad, que está a sus cosas, que es un poco despistado. Y entonces él deja que todos sus problemas personales le influyan, ¿no? Y incluso pues la relación que tiene con las víctimas,
con la mujer de la víctima, que es la mejor amiga de su hija, con la que además tiene un conflicto abierto. Bueno, todo su pasado se le cae encima, o sea, él tiene que solucionar el caso mientras soluciona su vida personal, que además es una persona, es un poco cenizo a veces y entonces se arrastra una culpa por lo que... dice que es un cobarde. Primero, no se atreve a saber la gravedad de la enfermedad que tiene y no se atreve, o sea, no se atrevió en el momento más duro de su vida a enfrentarse, no supo estar, dice, soy un cobarde, no supe estar con mi mujer cuando más tenía que haber estado. No sabe estar con la gente a quien quiere, ¿no? Es un tipo de hombre que quiere mucho a su gente, pero no se lo sabe decir ni expresar, ¿no? Y él siempre piensa que no está a la altura, ¿no? Y que no supo estar a la altura cuando, pues eso, a su mujer le diagnosticaron de un cáncer terminal, no sabe estar ahí, no supo estar tampoco con su hija, ni con su amante, entonces está solo, tampoco sabe muy bien llevar, no sabe lo que le pasa en su pueblo delante de las narices, ¿no? Tiene que lidiar con un alcalde, me tomen todo. También al que odia, porque además le conoce desde pequeño. Sí, que lo que pasa en los pueblos, que a veces heredas... El cargo, sí. Heredas cosas de tus antepasados que dices, Exactamente, cargas con esas culpas. Sí, entonces, bueno... tampoco sabe estar a la altura de los sentimientos de la viuda, de la primera víctima, a la que quiere como si fuera su hija, pero a la que no comprende porque realmente ellas han crecido, tanto su hija como Lola han crecido y él las sigue viendo como las niñas que fueron y tampoco sabe, no sabe ponerse a esa altura que necesita. Entonces es un poco desastre, la verdad. Es un poco desastre. Pero tiene una cualidad que a mi modo de ver le salva, que es honesto profesionalmente. Él quiere saber la verdad a pesar de todo, a pesar de que quiere quitarse del medio, que no sabe hacer muy bien ciertas cosas. Es honesto con la investigación que lleva a cabo y a pesar de todo, de las cosas que van saliendo que no le gustan nada, quiere saber la verdad. Y yo creo que eso le salva, ¿no? En la honestidad profesional, que no se case con nadie y que a pesar de todo siga adelante, creo que, bueno... Hay varios giros según se van sospechando de unos, de otros y tal, y tiene un buen final. Léanlo y así sabremos, ¿no? Pero, no sé. Yo como lo que he dicho antes, no pierdes el tiempo en grandes descripciones, vas a lo conciso. Y lo que sí que sé es que el título te costó un poquito, me parece, ¿no? Sí, yo titulo muy mal. Me cuesta muchísimo, entonces intento poner las menos palabras posibles. Mis títulos suelen ser 1 o 2 palabras porque es que así meto menos la pata. Y entonces, le di varias vueltas. Y entonces, como otra de las características de la novela, o desde mi punto de vista, era que yo quería hablar de la gente corriente, de la gente normal, a la que de repente le pasa una cosa extraordinaria y ver cómo lidia eso, ¿no? Pero que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, yo no me sentía capaz de crear un personaje estrambótico muy raro, ¿no? Demetrio y la gente de Cortezuelo son como cualquiera de nosotros. Entonces, lo quería llamar, pues eso, gente corriente, gente normal, pero claro, gente corriente no, porque ya hay una película muy famosa que se llama Gente corriente. Yo iba buscando títulos y todos estaban. Entonces dije, bueno, pues ¿qué pasa? Pues es un asunto de Guardia Civil, un asunto rural que pasa en el medio rural y ya está. Digo, si no está como título, me quedo con él porque ya no le voy a dar más vueltas, ya así fue. También Cortezuelo tiene un significado, digamos, el nombre del pueblo, ¿no? Sí, también. sí. Bueno, aparte de que no existiera ninguno más o menos. Sí, yo también lo tuve que buscar. Dije, a ver si meto la pata y hay algún pueblo en Castilla o en España que se llama Cortezuelo y me empiezan a escribir diciendo que nosotros no somos esos. Y entonces lo miré y no existía. Pero es verdad que me surgió de repente como una imagen, ¿no? La imagen de la corteza, ¿no? Que rodea algo, ¿no? En Cortezuelo todo aparentemente es tranquilo, es normal, la vida sucede apacible, hasta que algo rompe
esa aparente calma, ¿no? Entonces empiezas a quitar la corteza, ¿no? Y empiezas a ver las capas de esa sociedad pues, que tiene pues eso, sus fisuras, sus rencillas, sus cosas del pasado, y entonces le añadí el sufijo huelo, que siempre, bueno, que alude a algunos términos rurales, pues eso, majuelo, demás, pero también que tiene esa connotación de algo pequeño, sin importancia, que es lo que es el pueblo, ¿no? Es un pueblo de tantos que no tiene nada en especial, ni sus gentes son especiales, pero que de repente, pues por este asesinato, todo se ve convulsionado, ¿no? Eres profesora, Sí. no eres periodista, que ellos saben más igual de cómo funciona la Guardia Civil y todo esto. Creo que tuviste que hacer muchos viajes de fin de semana, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me costó, me llevó mucho tiempo, muchos años escribir la novela, porque además, pues eso, no me dedico a esto, no sabía escribir una novela, yo venía de cosas más cortas, entonces me costó varios intentos, algún original primero se fue a la basura cuando ya estaba más que mediado. Y entonces en todos los años nosotros tenemos un grupo de amigos con lo que nos vamos de casa rural de vez en cuando. Entonces siempre que íbamos a cualquier pueblo pequeño les decía, vamos a dar una vuelta y vamos al cuartel de la Guardia Civil. A ver si tiene cuartel de la Guardia Civil. Eso, amigos, porque nadie sabía, yo no se lo quise contar a nadie hasta el final prácticamente. Decían, esta está tarada, porque además yo no me atrevía a entrar y normalmente tampoco te dejan, ¿no? Entonces me dedicaba a mirarlo por fuera, a ver si era muy grande, si tenían coche, qué pinta tenían los puestos rurales de la Guardia Civil. Entonces, sí, durante un tiempo, y el resto lo supe, se lo dije ayer a vuestro sargento Mariano, por la página oficial que tiene la Guardia Civil en el Ministerio del Interior. Pues eso, todo lo que, pues las armas que portan, cuál es el... Yo no hice la mili, las escalas, cómo van, yo no tenía ni idea de cómo ascendían, cuántos años se pasan a la reserva, se pueden jubilar, porque claro, necesitaba que... Y sí, esa información la saqué de la página oficial y lo demás siendo una mirona. Sí, bueno, pues es muy atractiva, de verdad que todas merecen la pena, ya lo vamos a ir diciendo. Me toca cambiar a Perú, otro estilo súper diferente. Aquí tenemos un thriller que, para que se den cuenta de cómo es de intenso, pasa en una única noche. Eso es. Se titula Galerna, o sea, ya nos sitúa en que es una noche de Galerna, no sé si saben lo que es, en el libro también lo explicaré él ahora, es un fenómeno atmosférico que sucede sobre todo en la costa vasca. Y entonces comienza otro supercapítulo muy potente con una corredora que va por que encima va con sus pensamientos también, con una movida suya, con su novio o su pareja y tal, y corriendo, haciendo footing para desahogarse. Va luego por el paseo marítimo, llega al Peine de los Vientos, y allí hay una cosa que es que hay una zona, aparte de que cuando hay mala mar te salpica por allí, también hay unos agujerillos por donde salen unos chorros y joder, qué mala suerte tiene. Que mira, ya me he calado, pero se mira y se ha calado, está calada, pero de un color. Sí. Es sangre. Impregnada en sangre, sí, eso es. Así empieza, pero Eso es. luego que conocemos a tres personajes muy interesantes. Sí, bueno, ese comienzo tenía como tres objetivos, ¿no? Uno era presentar a los sospechosos, otro era presentar la ciudad y otro era presentar el ritmo, ¿no? Un poco la idea de que el lector entendiese que todo iba a ir a un ritmo frenético, ¿no? Que todo iba a ir pues eso, con muchísima presión, todo tenía que solventarse a lo largo de esa noche. Entonces, bueno, pues ese era un poco el reto a la hora de escribir, para saber si la novela podía funcionar, necesitaba eso. Pues yo, desde mi formación audiovisual, imaginaba como un traveling, ¿no? Una persona que va corriendo con sus pensamientos y se va cruzando con algunas personas, que luego esas personas pues van a formar parte de la investigación, ¿no? No me gusta, cuando hablaba Mercedes de los personajes, los personajes normales, me parecen mucho más interesantes, como es Demetrio, ¿no? Cuando lees una novela, se ha puesto muy de moda estos personajes que tienen Asperger, son súper inteligentes, que no sé qué. A mí me sacan de la historia. Entonces,
bueno, pues necesitaba a alguien normal enfrentado a unas circunstancias un tanto extraordinarias. Y tienes a Aitor Intxaurraga, que es un forense, como ayer Vanessa, pero en su primer día de trabajo. ¿No? Está en la residencia, está en prácticas todavía, el pobre chaval. Sí. Siempre con ganas de joder, es que solo me tocan muertos así de forma natural y qué rollo, ¿no? Pues mira, el primer día que le toca, pero una bien gorda. Sí, cada vez que me encuentro con una forense tengo que pedir perdón, porque es un flipado, esto no pasa así y tal y cual. Y me digo, pero bueno, es una novela, se puede inventar. O sea, sí, siempre son bastante benévolos, en plan, bueno, venga, vale, esto te lo paso, esto no, vale, ten cuidado, ¿qué tal? Y bueno, sí, era ese personaje que se enfrenta. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido una primera vez y todos recordamos lo que es la sensación de que se te escapa, ¿no? Pues el primer día que Óscar iría ahí a cubrir algo y digo, pues no sé si lo he hecho bien, tengo dudas, pues el día que vas al instituto, el primer día ahí a dar clases y sientes que pues que no controlas la situación. Entonces, en ese no controlar dices, bueno, pues lo voy a repasar y lo voy a repasar otra vez y lo voy a volver a hacer por si acaso, por si acaso. Y encima ¿no? se encuentra con la Ertzaintza que le dicen, va, pase usted, que venga, vámonos ya, que esto total no hay nada que hacer. O sea. Eso es, el Peine del Viento es un lugar con mala mar que las olas sobrepasan el pretil, sí. Profesores del... Sí. Aquí, el escritor. Bueno, eso, que muy mal, que estás en una situación donde es tu primera vez y encima todas las circunstancias que te rodean te sobrepasan. Entonces, esa sensación de, pues eso, de ir a salto de mata, de ir a hacer lo que puede, ¿no? Pues creo que de alguna manera invita a que quieras ir de la mano con ese personaje. Y esa era la idea. Luego no me gustaba mucho, tampoco me gusta cuando de repente en el thriller el autor se saca unas de la manga y dice, ha sido ese del que no te he hablado en toda la novela, pues ese. Entonces, joder, yo aquí leyendo, no, los sospechosos están ahí, tú sabrás si has acertado, si no, porque creo que la novela negra, una de lo que tiene interesante es ir un poco con el caso, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido el de la cooperativa? ¿Ha sido el de no sé quién? ¿Ha sido el de no sé cuál? Y le ayudarán dos personas en digamos, esa noche de investigación, sí. Eva San Pedro, creo que es la bióloga. Y el agente Jaime Otamendi. Que está un poco de vuelta sí, de todo, eso es. Que casi lo hace por llevar la contraria a su superior, ¿verdad? Sí, un poco. Sí, Jaime ha sido inspector, fue degradado, pero pues eso, de alguna manera necesita también, él lo lleva adentro, es un policía de raza y sabe que ahí hay algo que no encaja y es superior a sus fuerzas. Entonces, de alguna manera, padrina y entonces tenemos ahí a dos chavalillos, al final. Eso es. Tenemos un poco esa figura paterna que acompaña, luego es un poco gruñón, es un poco... Bueno, pues con eso se generan ciertas dialécticas o ciertas tensiones que hace que el caso vaya hacia adelante. Van haciendo una investigación que al final lo que haces es enlazar, o sea, darle de leches a todo Dios allá. O sea, te metes no se mete. En la narración aparecen, o sea, forma parte la iglesia, sí. Los políticos, los cocineros. O sea, un poco como todo lo más de Donosti, pues venga, a por ello. Es muy interesante la trama, o sea, es... van saliendo más muertos, claro, no hay solo uno. Eso es. Y van investigando, como digo, todo en una noche solo, o sea, realmente hay mogollón de ritmo y sí que vas, digamos, voy a por estos, o sea, por los cocineros, a por tal, que no son intocables, ¿verdad? Que sí que esconden cosas. Cuando uno lleva mucho tiempo en el poder o está ahí arriba, como los políticos y tal, algunos solo, acaban haciendo algunas cosas sí. Que no están bien. A ver, la novela de los bajos fondos, yo sí, cuando abrimos y Óscar sabrá mejor que nadie, donde se maneja el poder, donde se amasa el poder es donde vemos los crímenes más atroces o donde más nos impactan. No sé, esto de los bajos fondos, el malo con la chupa y una cicatriz aquí con la navaja, a mí me interesa mucho más la gente que ostenta poder, no quiero decir ni que todos los cocineros sean unos, ni los curas, los curas. Pero bueno, sí, eso, la gente que es la que tiene poder. Y además es que sucedió después un caso de un fotógrafo que había abusado de sus modelos, tal, y dices, o sea, al final tú te estás devanando los sesos para ver cómo puedes, gente que
que puede ejercer influencia sobre los demás, ¿cómo lo hace de manera torticera? Y dices, plas. Se habla Al de un una semana fotógrafo el en periódico lo tienes y Donosti, dices, muy relacionado con las altas esferas de Donosti. y te quedas o sea, corto, y dices, sí, pues sí. me he quedado corto. O sea, te dicen, no, es inverosímil, pues toma, ahí tienes. Sí, para sí, que- sí. Y en fin, pues eso era la idea de ese comienzo. No sé qué. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Pues entonces seguimos un poquito en el tema de Donosti, el mar, el Aquarium forma parte de la novela, por eso está Eva San Pedro, que es bióloga marina, y esto enlaza con un proyecto de investigación en la universidad, Sí. que de ahí viene un poquito todo, ¿verdad? Sí. Que también a veces dices, Sí, ¿cómo se entregan ciertas cosas, no? Ahí hay un patrón como que a veces la novela negra es como que empieza con el procedimental, ¿no? Es como que entramos en la escena del crimen y recogemos las pruebas por método científico, un poco dilucidamos esto hacia dónde nos lleva y nos lleva a un conflicto humano, ¿no? A envidia, rencores, pues es una asignación de un proyecto, una partida presupuestaria de manera que ha sido un poco extraña o que bajo sospecha, y acabamos como en violencia. No digo que sea así siempre, pero más o menos es como que sigue un patrón, ¿no? Acaba con un enfrentamiento físico, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo van los subgéneros, pero es un poco el procedimental, el negro, lo que es el alma humana, y luego pues un poco la acción, ¿no? Entonces yo sí tenía el comienzo y el final, y lo que más difícil fue, pues eso, siempre me decía el editor, esto se desmaya aquí, se desmaya, acabé de la palabra desmayado, esto se desmaya, y bueno, pues a ver cómo reescribiste varias partes. Sí, fue un horror, sí. Es divertido, pero al final hay un momento en el que, sí, porque tú también sientes, es verdad, que esa sensación de decir esto no funciona, ¿no? Y lo voy a tirar, y bueno, pues, forma parte de eso, ¿no? Y hasta que tú más o menos te quedas como en paz, dices, bueno, yo creo que ya está. Pero ese primer capítulo era eso, un poco ver si aquello podía funcionar. Aunque no sé si estaba Nessa por aquí, la forense. ¿Estaba Nessa? ¿No está? Sí, creo que dijo sí. ayer lo de la espina, como que... Sí, la espina no, la espina no. Pues, es una novela, es ficción. Es ficción, puedes tener tus recursos. Es muy encontrar el equilibrio entre lo que el lector es capaz de comprarte, ¿no? Cuando te pasas y el lector ya empieza a decir, te has flipado. Entonces, estás perdiéndolo. Necesitas que dentro de lo que, aunque sea ficción, que más o menos parezca, ¿no? El lector te pueda decir, venga, va, sigo, venga, de acuerdo. Muy bien, pues ya seguimos. Miren, busquen la espina y pasamos a Óscar. Que Óscar lo que hace es que, bueno, podemos decir, mira, en este caso sí que se repite el tema. Podemos pensar que se repite el tema del de John, de ETA y tal, pero tocado de una forma totalmente diferente, y no solo ese tema, vamos. Tenemos otra vez, como en el caso de Perú, 3 personajes. En este caso, Miquel, que se llama Miquel Arrizabalaga, es un un ex-escolta. Tenemos a Tatiana, que es una inmigrante, y tenemos a Josu Aguirre, que es un ertzaina. Cada capítulo lo narra uno de los personajes, que luego al final ya se irán entrelazando entre ellos. Pero está muy bien esa forma de cada uno va explicando su historia. El comienzo, como he dicho, son todos muy potentes. Pues Miquel está por los pantanos, que luego hablaremos del papel que tiene, está en el pantano de noche vigilando y tal, y de repente le da por... que luego vas entendiendo cosas, pero dices, ¿qué hace este loco? Quema el coche de un compañero, de otro guarda forestal. Y dices, madre mía, ya empezamos bien. A ver, ¿por qué? Bueno, explícanos, tiene su porqué. Explícanos solo eso y luego seguimos. Bueno, yo soy periodista, entonces, y es lo que tú decías, la realidad siempre supera la ficción. Entonces, yo más o menos voy recolectando historias reales que en un libro parecerían increíbles y la gente diría, este se ha drogado para escribir esta historia. Pues no, siempre sucede. Y en este caso juntaba 2 historias. Una es un guarda forestal que es muy activo en Álava y es muy conocido, es amigo mío, y se dedica a perseguir a cualquier furtivo que le llegue una noticia, aunque sean sus propios compañeros. Y el caso también real de un tipo que se fue con un Ferrari
a esa zona y el Ferrari ardió. Nunca se ha sabido por qué ardió el Ferrari, pero en una zona ganadera donde hay furtivos, un Ferrari ardiendo para mí era una imagen tan poderosa que me hipnotizaba. La portada. ¿no? Claro, ese caso es real. Allí ardió un Ferrari y todavía nunca se ha sabido qué estaba haciendo el propietario Entonces tú haces que, por un lado, Miquel va buscando furtivos, tanto de pesca como de caza de corzos, ciervos, corzos y tal. Tatiana, una inmigrante que digamos que se ha montado una cruzada ella. Ella viene de un pasado incluso de narco, podríamos decir. De repente rompe con todo eso después de unas cosas que vamos conociendo a lo largo de la novela, y lo que hace es, ahora tiene una peluquería en Vitoria y coge en prácticas a gente que, como ella, pasó por lo que se llamaba antes un reformatorio, un centro de menores. Y ahí cuando se entera de plantaciones de marihuana, iba a decir confidente. Sí, bueno, lo que hace es llamar a la Ertzaina para decirle, con una voz distorsionada y tal, a por ellos, ¿no? El Ferrari tiene relación con esto, luego tal. Y luego está Joshua Aguirre, que lo que quiere es ascender y ascender, y usa muy bien las llamadas de Tatiana para poder ascender en el trabajo, pero no tiene muchos amigos, que digamos. Tú tratas tema de ETA, cuéntanos un poco, tanto a nivel de ex-escolta como de Ertzaina, eso de las dos ertzanzas que habría, digamos, la marihuana, que también creo que te has hecho súper experto, me parece, ¿verdad? Y los teórico. No digo que se esté todo el día fumando, sino que ha tenido que aprender mucho sobre plantaciones y tipos y eso, Cuéntanos un poquillo. Pues mira, mézclanos, empieza tú ya a mezclarnos los tres personajes. A mí o sea, la historia del País Vasco, yo lo decía muy bien, hay muchas cosas por contar, pero luego hay una faceta que es que allí han sucedido tragedias horribles, horrorosas. Yo mismo leía en el periódico una entrevista al hijo de Isaías Carrasco, que es un concejal socialista asesinado, que después de que le mataron a su padre en el colegio le hacían bullying por ser hijo de una víctima. Eso es el horror. Eso se mezclaba con otras cosas absolutamente que eran dantescas, pero desde el punto de vista de la comedia. Yo ayer, cuando hablaba de Guardia Civil, me acordaba de un caso real que me contaba a mí un guardia civil de la lucha antiterrorista, de una vez que van a detener a un colaborador del Comando Donosti. Entonces saben que está en un caserío, como van a detener a los jefes del comando a las 3 de la mañana, se van unos cuantos guardias civiles con unas tanquetas al caserío esperando a que llegue la orden de arresto. Entonces 4 de la mañana, que es cuando querían entrar, no llega, 5 de la mañana no llega, 6 de la mañana amanece. Y ya ven que eso puede terminar muy mal. Los guardias civiles rodean el caserío, están armados con chalecos antibalas, los cascos, y ven que una señora muy mayor sale del caserío y se sienta en la puerta con una sillita de mimbre a tomar el sol. Entonces los guardias civiles dicen, buf, si esto sale mal, esa mujer puede resultar herida, si esto es un tiroteo. Y los guardias civiles ya llega a las 8 de la mañana la orden de entrada y registro. Los guardias civiles entonces se van acercando como con las metralletas, todo el casco blindado y tal, y llegan a la altura de la mujer y le preguntan, ¿vive aquí Jon Aurrekoetxea? Y la mujer no reaccionaba, le dice sí, y grita entonces la mujer, Jon, baja, que han venido tus compañeros de la mili. Entonces, en el País Vasco se mezclaban ese tipo de cosas absolutamente, que eran comedia en lo más horroroso, que era... Y yo, eso era un poco también cosas que quería meter en la novela, cosas que había conocido como periodista. Hablas muchísimo de tu experiencia, de cosas que has vivido, lo mismo que digamos, que las novelas, aprovechas a, en teoría, ficcionarlas, cambiando nombres y tal, haces una Vitoria un poco... Claro, pero... Yo que siempre la he estado vendiendo aquí, ¿sabes? Tú Vitoria está muy bien, pero... Vamos, mi trabajo... Es como la charla que nos acaban de dar de Morella, ¿no? Dices, bueno, Morella es precioso, pero menuda historia tiene, ¿no? Sí. Y también, bueno, hablas de cosas reales, hablas de cosas que has vivido tú, sale el atentado de Legutio, que antes también ha nombrado María José.
hablas de muchas cosas, pero vamos, que también tiene su morbo, lo del tema de la unión de un grupúsculo que no quiere aceptar que ETA ha muerto, entre comillas, con la marihuana. Sí, pero es que el fin de ETA está por contar muchas cosas, pero sí que existen en el País Vasco unos grupos muy minoritarios, muy jóvenes, de chavales que no aceptan el fin de la violencia y que tienen un discurso totalmente distinto, critican a la izquierda abertzale oficial por haber apoyado el fin de las armas, y a mí eso me parece tremendo, alguien que haga esa justificación de la violencia a posteriori. Pero volvemos otra vez a la chapuza, porque este verano se produjo un incidente violento en San Sebastián, unas peleas frente a la Rico Taberna entre los jóvenes de la izquierda abertzale oficial y los disidentes, los que estaban peleándose por una paellera, a ver quién se quedaba la paellera que tenían en un local, ¿no? O sea, al final en el País Vasco se ha mezclado ese horror absoluto con las cuestiones cotidianas más cantamañanas, ¿no?, posibles. Y entonces con la marihuana es un poco lo mismo. Hay un momento en el que ETA hace una campaña contra las drogas, pero digamos, en su mundo es donde más se cultivaba y se consumía la marihuana, ¿no? Hay miembros muy destacados de ETA que los detienen y lo que tenían en sus pisos francos era marihuana, hachís. Son esos contrastes del País Vasco. Y luego en tu novela sí que hay muchas descripciones, porque el paisaje, los pantanos que hay en Álava tienen mucha importancia, y ya nos mandan terminar, pero tienen muchísima importancia. De hecho, bueno, el que lo lea ya verá que se va a quedar con unas ganas de ir a verlos, que es que realmente es un espacio, y además casi siempre lo pones de noche, claro, con esa brumilla que no saben ustedes, pero Álava tiene la playa más larga de Euskadi y no tiene costa, ¿eh? Claro. O sea que... Sí, bueno, yo ahí veía, eso es el centro geográfico de Euskadi, es esos pantanos totalmente desconocidos, son enormes. Y luego, bueno, tenía esa metáfora que es muy obvia, pero a mí me gusta mucho, que una cosa es lo que tú ves en la superficie y otra cosa es lo que está por debajo en un pantano que se crea durante el franquismo. Para ello tienen que vaciar un montón de pueblos, etcétera. Y es una zona encima que la guerra civil fue allí. Las peores batallas de la guerra civil en Euskadi son en escenarios que ahora muchos de ellos están cubiertos por las aguas de estos pantanos. Y es un lugar que tú dices con que conoces, sí. Y por la noche es absolutamente tenebroso porque no hay nada alrededor. Hay 3 pueblos aproximadamente y luego extensiones enormes de orilla y agua. Por ejemplo, hay un monumento, una galerna una vez mató, me parece que hizo un naufragio en el que fallecieron 12 personas, que a alguien le dices que eso ha sucedido en el interior y no se lo creería, pero allí está el monumento, que es una barca de piedra enorme que tallaron en la orilla, ¿no? Es un sitio muy pintoresco y a la vez muy tenebroso. Y eso, donde él ha elegido para desarrollar esta trama que ustedes van a leer. Vamos a tener que ya dejarlo y pasar a José. Pasamos a José Francisco, a José, con Pistola Bilbaína, que tenemos también otro comienzo muy potente. Bueno, hay una persona que de repente empieza como a despertar, no de una siesta, o sea, empieza a notar cosas raras y dice, ostras, pues sí, parece que esté como, eso, como quien despierta de una siesta, pero no, es una persona que está despertando, que ha sido, dice, ostras, ¿dónde estoy y tal? Ha sido secuestrada, está despertando de que la han drogado para secuestrarla. Como secuestran a Begoña Lechea, piden un rescate, pero el marido no quiere poner denuncia, es un arquitecto muy conocido de Bilbao, y no quiere poner denuncia, con lo cual hay un ertzaina, Román, que lo que hace es llamar a su amigo, el profesor Loizaga, que no es policía, que no es ertzaina, que no es nada, porque claro, como no es una investigación oficial, pues no puede entrar a la Ertzaintza, tiene que hacerlo este personaje muy curioso y que tiene una inteligencia o una forma de pensar que va enlazando cosas y cómo empieza un poquito. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, antes quería, me he acordado cuando habéis dicho, nos habéis presentado, de un profesor que teníamos de matemáticas que nos decía nunca llegaráis a nada y hemos llegado a ser tubers, ¿eh? Así que, bueno, algo ya, habrá muerto ya el hombre, pero algo ya sí que...
Bueno, la historia comienza con una mujer secuestrada, un marido que puede pagar el rescate, tiene el dinero. Que lo intenta, de hecho. Sí, lo intenta. Bueno, los secuestradores piden que no intervenga la policía y entonces, bueno, interviene el profesor Loizaga, que es un profesor de instituto. Y bueno, lo que sucede, lo que es el motor de la acción es que el marido, cuando van a pagar el rescate, se entera que su mujer tiene un amante. Y entonces, claro, pues ahí viene el problema, ¿no? Pues, ¿pago o no pago? Pago o no pago, ¿no? Que pague el otro. Pues. Y entonces el profesor Loizaga, que pues al ser una especie de caso extraoficial, pues se le despierta la curiosidad. Yo quería hacer un investigador que no fuese policía. No por nada, me encantan los investigadores policías, pero los policías normalmente suelen tener casos obligados, o sea, no los eligen, ¿no? Y en el caso de este investigador, que él se llama a sí mismo investigador público, pues él elige los casos y entonces se despierta la curiosidad y dice, bueno, pues ¿cómo es posible que no? Entonces, además él es un descreído del amor y entonces, bueno, pues se le junta ahí un marido que quiere pagar ahí los millones por la mujer, pues estará bien de la cabeza. Y bueno, ahí se va un poco la acción. Sí, no contemos más de eso. No pasa nada, eso está en la sinopsis. Hay otra, sí, por eso. Luego hay otro tema de interés. Sí, hay otra trama. Porque aquí a ti lo que te gusta es la novela que tenga un poco de crítica social y tal. Entonces, también la hermana de Loizaga, por cierto, luego hablamos de lo que ayer ya del tema Loizaga. La hermana Maite también le pide ayuda para un tema de desahucios, ¿verdad? Ella es asistente trabajadora social y sí. Yo quiero hacer una novela muy actual, una novela que hable no sé si de personajes normales, como dice Mercedes y tal, pero que sea muy contemporánea, que esté muy pegada al momento, ¿no? Y entonces, bueno, esta novela que lleva unos años escrita, porque me costó publicarla y tal, pues en ese momento el tema del desahucio era un tema fundamental, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que la novela negra, una de las patas es la crítica social y entonces yo quería trabajarla desde ese punto. El acoso, digamos, el acoso inmobiliario. Hay una isla, acaban de hacer una isla en Zorrozaurre hace unos años, estaban en ese momento, y entonces, bueno, era como el proyecto del Bilbao del futuro, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue, parece que va avanzando y entonces, bueno, pues en el fondo lo que subyace es la especulación inmobiliaria, unos vecinos que no se quieren marchar, que tienen problemas de luz, de agua, pero no se los arreglan para ver si se marchan. Y bueno, pues ahí hay una historia de desahucio y entonces pues la hermana le dice al profesor Loizaga, oye, me echas una mano, vamos a ver cómo podemos combinar esto, ¿no? Y entonces, bueno, las dos tramas se van sucediendo hasta que al final de algún modo se juntan. Hemos dicho antes, o he dicho que todas tenían un estilo súper diferente. José lo que ha tirado es por la ironía, una ironía muy vasca, que no todos entienden, ¿eh? una ironía muy vasca y yo, queda muy mal decirlo, pero yo me lo he pasado pipa. O sea, cuando en una novela hay un secuestro y un asesinato, no es el tipo de secuestro que narraba yo, o sea, y digo, es que me he divertido un montón, o sea, me he reído, que dices, queda mal, pero es así, es cierto. Tiras por la ironía. Los capítulos en los que habla con los alumnos es que son impagables. O sea, él es profesor de filosofía y el profesor Loizaga en el libro también llega a clase y los despierta a primera hora, ¿no? Es que lo lees y dices, es que es tan real, es que, bueno, yo soy ya mayor, pero digo, hostia, es que es cierto, es que estabas así y contestabas así. Hombre, si eliges como protagonista a un profesor de filosofía y no sale en las clases, pues entonces elige otra cosa, ¿no? En fin, como también aparece mucho la comida, al principio pensé en hacerle cocinero, pero los cocineros los pobres no salen, ¿no? Entonces el profesor me permitía más jugar con lo que yo quería, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues cuando
cuando se da cuenta de qué ha pasado con el rescate, qué ha pasado con el amante, qué ha pasado con la mujer, pues lo primero que hace va a clase y se lo cuenta a los alumnos. Les ¿no? pone siempre ahí como en la ¿Vosotros qué tesitura de haríais vosotros. y tal? Sí, sí. Y luego, pues, bueno, la verdad es que lo hice como muy obligado a darle veracidad al protagonista, al personaje, pero luego me di cuenta que era una especie de como de coro griego, ¿no? Es un recurso narrativo de poder contar mucho sin tener que hacer muchísimas hojas y ahí al lector, ¿no? Entonces, nada, unos diálogos ahí, uno, pues que lo pague el amante, que pues yo me voy, pues yo no sé qué, pues yo pagaría, pero luego le dejaría y tal. Y entonces, al final, es un poquito ponerle al lector en la reflexión de la calle, porque, en fin, los alumnos son como eso, no tienen filtro, ¿no? Y otro personaje súper divertido es el de la madre de Loizaga, Sí. Que también se aprovecha de ella, le pide a ella que le ayude en la investigación. Tengo un amigo compañero que se jubiló hace poco, que siempre decía, a partir de los 50, la ventaja que tiene es que es muy curioso, dibujantes, pintor, y dice, los que somos muy curiosos, a partir de los 50 tenemos la ventaja de que como nadie nos mira, pues somos transparentes, pues podemos estar mirando a la gente y no hay ningún problema, ¿no? Y entonces yo dije, pues ya está, como, claro, él no ser China, ¿no? Tiene ahí no tiene otros recursos que pueden tener. A un agente y tal. ¿A quién manda a investigar? A su madre, ¿no? Y entonces su madre, en fin, va allí y le saca todo, ¿no? Sí, va a la peluquería y a la boutique. Se pinta el pelo de azul y se y entonces rejuvenece le en la dice- investigación. Y vuelve a casa y le dice, tenía un amante y vive en Santuchu. ¿Cómo que...? ¿Cómo? Sí, Hombre, sí. pues sí. Porque En la peluquería si tú hablas con el peluquero, enseguida te lo cuenta. Venía todos los jueves y por la mañana. compra ropa en no sé dónde. Compra, claro, o sea, sí, entonces, llegaron toda la información, es muy bueno. La pregunta final, porque ya... Sí. no, la pregunta final a él, Loizaga es el único personaje, bueno, no, como la madre no sabemos el nombre y tal, pero Loizaga es apellido, no sabemos cómo se llama, ¿lo sabremos algún día? Bueno, pues tenía muchas dudas, porque yo creo que los nombres definen mucho, ¿no? Cuando le pones un nombre a un personaje ya le generas ahí una definición, ¿no? Y como para mí es un personaje muy complejo, muy profundo, aunque siempre genere esa sensación de ser un personaje tierno y agradable y tal, en el fondo es un atormentado y tal, pues no sabía qué nombre ponerle, ¿no? Y luego ya dándole vueltas y tal, pensé, bueno, pues en realidad, quizás cuando termine de escribir sobre él, pues lo último que escriba sea y se llamaba... Y entonces, bueno, ese es un poco el proyecto. En Bilbao, no sé aquí, pero por lo menos en nuestra época era muy habitual conocer a la gente solo por el apellido, ¿no? Entonces, además, si tenías un buen apellido... Loizaga significa logozal. Y es un apellido muy de la zona de Retuerto, de la Vega de Ans y tal, donde está ahí ahora el Bec. Y entonces, bueno, es un apellido mío, yo lo tengo ahí entre los 8 que tenemos. Por ahí. Y entonces, bueno, me encantaba, le definía mucho al personaje, es un personaje que se mete en lodos mentales y tal, y luego ya pues dije, pues sin nombre. Y hay dos, la madre tampoco tiene nombre y la hija también es la niña, sí, ¿no? Porque en el fondo, pues para mí es un personaje como es un poco discapacitado afectivo, ¿no? Es un tío sí, que... a veces hace unos comentarios un poco machistas que no son muy... Es una persona muy inteligente en lo que sería el pensamiento racional, pero con las emociones se emociona mucho, o sea, no la sabe gestionar. Mucho con la comida, pero luego... No la sabe gestionar y entonces, bueno, pues era un poco también jugar con eso del nombre y tal, bueno, son estrategias. Ahora, la ronda de final es sobre todo, todos, una vez que los lean, todos querrán, igual que nosotros también queremos, saber más de estos personajes. Yo creo que todos vais a tenerlos o no, ¿qué nos decís? Mercedes, ¿los repetirás con ellos o no? ¿Repetirás el estilo o cambiarás de...? Supongo que novela volverás a escribir. La verdad es que después de tantos años con los personajes les coges cariño, ¿no? Entonces sí me gustaría seguir con ellos. No sé si con todos, con algunos, ahí estoy dándole vueltas.
Pero bueno, sí. ¿Y seguirás en el estilo de novela negra o...? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que habrá por lo menos un segundo caso en donde esté Demetrio. Nos alegramos mucho. Y Perú, ¿tú qué repetiremos con Sí. Aitor, con Eva y con Jaime? En enero del 2024, Cordelia. Cordelia. Y lo que no sabemos, si repetimos con Donosti como lugar o no, como protagonista, que también es una protagonista más. ¿sí? Algo habrá, sí, sí. Vale, bueno, muy bien. Óscar, Sí, yo con los personajes sí, porque es lo que comentabas, Mercedes, te enamoras al final de alguien con el que has convivido tanto tiempo. Entonces sí que creo que hay muchas más historias que contar. los tres también. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, además tú siempre tienes una fuente de historias, ¿no? Que Claro. de todo lo que habéis vivido, al final, eso, poder decir las cosas sin callar, cambiando nombres, pero tendréis ahí Claro. apuntados cosas para sacar. Ese es el a tope. escudo de la ficción, que Claro. puedes contar cosas en que te lleven al juzgado por decirlas. Así que habrá continuación, digamos, de esto. De Loizaga tenemos ya 1000 hojas de jamón y no sé si estás ya con la tercera o no. Sí, seguiremos ahí torturándole, a ver a dónde le llevamos. Y, en 1000 hojas tiene ahí un problema con el presidente Iberdrola. Y bueno, yo creo que es un personaje que gusta y yo quiero saber hasta dónde puede llegar, ¿no? En fin, hacerle pasarlo mal también. Es una especie de compañero de viaje que me sirve a mí para contar un poco la realidad. Siempre como la vivo, ¿no? aprovechas a los temas Entonces, que te bueno, mientras preocupan. los lectores quieran, pues seguiremos ahí con Loizaga. Sí. Pues de verdad que merecen la pena que el que no haya leído, que se las lea todas. Ya se las pueden comprar, no hace falta comprarse las 5. Entre amigos se las van pasando y ya está, ¿no? O sea, Sí, compren, sí. se las firman y se las pasan todos también, yo creo que ya es el tiempo de ir a que ellos firmen los libros que van a comprar y luego ya nos iremos al Bermud, pero primero, ¿no? A firmar libros. Bueno, pues a vosotros también ahora os vamos a regalar el confeti del anunci de Morella. Bueno, no sé si vosotros lo conocéis lo que es el anunci. En las redes sociales del Ayuntamiento de Morella hay un vídeo donde se ve un poquito lo que es el confeti. Esto no llega ni a un aperitivo. Durante toda se dan con carrozas que están adornadas con una técnica de papel que yo creo que solo lo hacemos aquí, da su trabajo. Pero el día que es la fiesta hay unas 30 carrozas y se pueden tirar sobre unas 40 o 50 toneladas de confeti, con que no es una tontería. Yo creo que es Hay una historia ahí para una novela Sí. también. Y trabajo para Debajo del para confeti recogerlo. puede aparecer un Sí. cadáver. Es Todo- una tempesta. Una tormenta de, No me de sale ahora confeti. en castellano. Pero provocada. Al final se quedan todas las calles como si hubiera nevado. Yo os recomiendo a ellos y a todos que el día 27 de agosto vengáis aquí a Morella a ver lo que es el anunci. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bajamos ya y... No. Ah, que tienes... Ah, vale. Foto. Bueno, la mesa sí que termina aquí. Ahora es ellos que se esperan un momento, nos haremos nosotros una foto y sí que a todo el público, ahí en la entrada del ayuntamiento, ahora sí que ya está instalada la librería del festival. Podéis ir y comprar todos estos libros y de todos los autores que pasarán por aquí, por Morella Negra. Tenéis aquí también nuestras camisas, nuestras bolsas, que si queréis quedar
son muy chulas y además después nos hacéis publicidad llevándolas. Ahora ellos, cuando terminamos de hacernos una foto y todo eso, subirán a lo que es la sala del Justicia a firmar los libros. Ahora no hay picadillo, solo estarán ellos firmando los libros, pero sí que comprad los libros y subid allí. Y después nos vemos todos aquí al lado en el que haciendo un vermut literario. Hasta ahora.